Bienvenidos a esta clase virtual de termodinámica química para ingeniería. Bajo esta modalidad estaremos ofreciendo clases de teoría de la materia. Me presento, mi nombre es Pablo Hegel, soy profesor del Departamento de Ingeniería Química de la UNS y junto a la profesora Selva Pereda estaremos dictando la teoría de la materia. La parte práctica estará a cargo de Eduardo Isurieta, quien será el asistente de la materia o jefe de trabajos prácticos. Mientras que Mariana Fortunati Montoya, Andrés Porra Giraldo y Rodrigo Castaña serán los docentes auxiliares. Ellos estarán asistiendo en las clases prácticas a través de clases virtuales, las cuales se ofrecerán a través de Zoom. Las instrucciones de cómo acceder a las clases virtuales online, así como videos con ejercicios resueltos de la materia y todo el material pertinente de las clases estará disponible en Moodle. También habrá clases de consulta de teoría online vía Zoom en el horario de la materia, es decir, martes y jueves de 14 a 16 horas. Y luego tendremos clases de consulta de práctica, como mencioné, en el horario de 16 a 18 horas. Vía Zoom, según se informará próximamente en Moodle. ¿Por qué estudiar termodinámica y sus conceptos? En general, en los procesos químicos tenemos materias primas que necesitamos transformar en productos. El procesamiento de polímeros, fármacos, materiales biológicos, procesamiento de petróleo y gas, productos químicos en general, todos implican una transformación física y química de la materia prima. La termodinámica entonces juega un papel fundamental para comprender y modelar estos procesos de transformación. La necesitamos, por ejemplo, para calcular los requerimientos de calor y de trabajo que tienen lugar en las distintas unidades de operación dentro de la planta. Los conceptos de termodinámica se desarrollaron en el siglo XIX. El prefijo termo refiere a calor y o temperatura, y dinámica viene de movimiento. Toma este nombre en realidad porque inicialmente la termodinámica tenía que ver con el flujo de calor para producir energía mecánica. Este estudio derivó en el desarrollo de motores térmicos, dispositivos utilizados para operar equipos mecánicos, las locomotoras a vapor, equipos que en general aceleraron el progreso en la era industrial. Actualmente, en la industria, hay equipos como turbinas, compresores, bombas de calor, que utilizan estos principios. Por lo cual es importante que los ingenieros químicos comprendan los fundamentos de funcionamiento de estos equipos para hacer la ingeniería conceptual o solucionar problemas de operación. Estas aplicaciones de termodinámica generalmente requieren comprender propiedades de fluidos puros como vapor de agua o gases como aire o gases licuados como dióxido de carbono o propano, propiedades que vamos a ver cómo calcular durante el curso. Si desglosamos esta caja negra, que sería nuestra planta o industria, vemos que tenemos básicamente tres secciones que serían las siguientes. Procesos de separación, que nos permiten purificar nuestras materias primas y aislar subproductos o residuos. El reactor, que sería el corazón de nuestro proceso, donde se obtienen los productos. Y nuevamente procesos de separación, en una tercera sección, que nos permiten purificar los productos de reacción de interés, de subproductos, residuos y eventualmente reactivos en exceso que debemos reciclar al reactor. La termodinámica entonces cumple un papel importante en la determinación, por ejemplo, de equilibrio de fases, que permite modelar nuestros procesos de separación, o en el cálculo de equilibrio químico, que es de suma importancia para el diseño y la operación de los reactores. En particular, en el diseño de procesos de separación y purificación, la composición de las fases que están en equilibrio son de especial interés, así como también propiedades volumétricas y físico-químicas, las cuales veremos cómo calcular a lo largo del curso.
A modo de ejemplo, en la presentación se muestra en forma esquemática el proceso de producción de etileno a partir del gas natural. El etileno, en este caso, es nuestro producto de interés, ya que se utiliza, por ejemplo, en PVB Polisur para hacer el polietileno. En este proceso se debe tratar el gas natural que proviene del sur del país, desde el complejo Lomas de la Lata, y este gas en una primera instancia se debe someter a un proceso de separación, en este caso destilación, para separar nuestro reactivo de interés, el etano, de metano, que se utiliza como gas de consumo domiciliario, propano y butano, que se utiliza como gas licuado o gas de garrafa, y gasolinas, que como ustedes saben se utiliza como combustible líquido. La termodinámica, entonces, juega un papel fundamental para el diseño y la operación de las columnas de destilación, analizando el equilibrio entre fases de los componentes que intervienen en esta unidad de operación. Luego de la separación del etano, el mismo se alimenta al sistema de reacción, donde por craqueo catalítico se obtiene nuestro producto de interés, etileno, pero además se obtiene como subproducto hidrógeno, el cual se debe separar nuevamente en columnas de destilación, y también se debe fraccionar el etano, que queda como un reactivo en exceso y se debe reciclar nuevamente hacia el reactor. En este proceso de reacción, la termodinámica también juega un rol clave, ya que interviene en el estudio de equilibrio químico y permite establecer, por ejemplo, la conversión máxima de etano a etileno y de otros subproductos como el hidrógeno, los cuales después deben separarse aguas abajo del reactor para purificar el etileno y reciclar el etano no convertido al reactor. Otro ejemplo lo constituye la producción de aceites vegetales. En este caso, no hay una reacción química, sino que el proceso consta solamente de transformaciones físicas. Las semillas, por ejemplo soja o girasol, se tratan en tornillos extrusores, donde por prensado se obtiene el aceite de mejor calidad que se comercializa en el mercado. Sin embargo, luego del proceso, los pellets o harina que sale del extrusor aún tiene un contenido alto de aceite, y para aumentar los rendimientos se realiza una extracción por solvente. Normalmente el solvente es hexano. En este proceso se obtiene como producto principal una micela, que es una mezcla de hexano y aceite, una solución, la cual se debe someter a una serie de equipos que son separadores por evaporación de múltiple efecto y una columna de despojo por arrastre con vapor, donde se obtiene el aceite purificado y se recicla el hexano nuevamente al sistema de extracción. A su vez se obtiene como subproducto una harina, la cual está mojada con hexano y por tanto para reciclar el hexano se somete a un proceso de evaporación y secado y se obtiene la harina desolventizada que se comercializa como subproducto. ¿Cómo se inserta la termodinámica en el estudio de los procesos químicos? Los procesos se basan en gradientes como fuerza impulsora para generar un cambio. Por ejemplo, en un proceso de destilación se calienta y evapora un líquido mediante el aporte de calor. Proceso que tiene lugar a través de una diferencia de temperatura, es decir, el calor se transfiere desde el fluido más caliente, de mayor temperatura, al más frío o de menor temperatura. Muchos procesos, como hemos visto y vamos a ver, requieren el movimiento de energía para funcionar. La termodinámica estudia cómo esas fuerzas impulsoras originan transformaciones físicas y o químicas
en la dirección que tiende a anularlas, hasta llegar a una condición de equilibrio en la que cesa el proceso. Por ejemplo, si calentamos agua en una olla, la temperatura se va a elevar mientras entregamos calor, pero al llegar a 100 grados centígrados, la temperatura no se eleva más porque ha alcanzado su condición de saturación a una atmósfera. Si seguimos entregando calor, se evapora agua, pero no se eleva su temperatura. Decimos que el agua está en equilibrio con sus vapores a 100 grados centígrados y una atmósfera. La termodinámica es una ciencia macroscópica. Estudia las condiciones de equilibrio de un sistema y cómo ir de una situación de equilibrio a otra a través de un proceso. Los conceptos de termodinámica no permiten establecer la rapidez con la que se llevan a cabo los procesos químicos o físicos. Dicha rapidez depende tanto de las fuerzas impulsoras como de las resistencias. Aunque las fuerzas impulsoras son variables termodinámicas, las resistencias no lo son. Ningún planteamiento termodinámico, que es una formulación de una propiedad macroscópica, puede revelar los mecanismos microscópicos de los procesos físicos o químicos. ¿Qué aporta la termodinámica? Cuando hablamos de termodinámica química, hay dos conceptos fundamentales, que son el equilibrio entre fases y el equilibrio químico. Estos conceptos permiten establecer los límites máximos de fraccionamiento entre dos sustancias en un proceso de separación o de conversión de reactivos en un reactor. La termodinámica estudia los cambios en el estado o condición de una sustancia cuando se altera su temperatura, estado de agregación, sólido, líquido, vapor, composición cuando se trata de mezclas, o incluso su energía interna, como veremos más adelante en el curso. Para ir adelantando, por energía interna nos referimos a la energía de una sustancia asociada con los movimientos, interacciones y enlaces de sus moléculas, en oposición a la energía externa que está asociada con la energía cinética o potencial de esa sustancia o materia dentro del sistema. A través de los balances de energía, la primera ley de la termodinámica, es posible establecer la energía que se requiere en un equipo para poder, por ejemplo, elevar la temperatura de una corriente o cambiar su presión operativa. Por esta razón, la termodinámica es importante para evaluar los costos operativos. Los cálculos termodinámicos siempre indican el límite máximo de eficiencia de un proceso y por lo tanto nos permiten evaluar los rendimientos de una transformación ya sea física o química. ¿Con qué herramientas trabaja la termodinámica? Básicamente hay dos kits de herramientas. Por un lado tenemos las leyes fundamentales o principios de validez universal. Estas serían la ley cero, que es básicamente la definición de temperatura, es decir, se garantiza la escala universal de temperatura como un hecho empírico de la naturaleza. La primera ley, que es básicamente el balance de energía, la cual veremos a continuación. Y la segunda ley o principio, que es el balance de entropía, que como veremos más adelante en el curso, nos permite establecer si es factible o no un proceso, y el trabajo máximo o mínimo que permite entregar o recibir una máquina analizando procesos reversibles o irreversibles. Otro kit de herramientas son los modelos de comportamiento de la materia, que son de validez limitada o restringida a un tipo de sustancias y condiciones. ¿Qué queremos decir? Por ejemplo, la ley de gas ideal, por poner un ejemplo, es un modelo para estudiar gases a baja presión. Las ecuaciones de estado cúbicas, por otra parte, nos permiten evaluar condiciones de equilibrio líquido-vapor, ya sea de una sustancia pura o mezclas. ¿Cómo trabaja la termodinámica? Nuestro interés en la termodinámica está principalmente en estudiar los cambios que ocurren en equipos o unidades de operación, como una turbina, un reactor químico, un separador flash.
es decir, los cambios que ocurren en una pequeña parte del universo. Por esta razón, definimos un sistema, es decir, la región bajo estudio, la cual puede ser un volumen específico en el espacio o una cantidad de materia. El resto del universo es su entorno y lo llamamos alrededores. Un sistema podría ser, por ejemplo, un tanque. En ese caso, el límite entre el sistema y los alrededores es físico, porque sería la pared interior de metal del tanque el límite del sistema. Pero también puede ser imaginario si consideramos dos o más equipos o unidades. Por ejemplo, si el sistema fuera un compresor conectado a un condensador. En ese caso, el límite del sistema podría ser una caja imaginaria que encierra a los dos equipos. Así los sistemas pueden tener límites reales o imaginarios. Una cuestión importante en un sistema termodinámico es que tenemos que describir dicho sistema. ¿Cuántos componentes hay en el sistema? ¿Es homogéneo? Un vaso de agua, por ejemplo, sería una muestra de un único componente formando un sistema homogéneo. Café con leche también es un sistema homogéneo, pero son dos o más componentes. También puede ser heterogéneo. Hielo y agua sería un ejemplo de un sistema heterogéneo formado por un único componente. Agua y arena sería un sistema heterogéneo formado por dos o más componentes. ¿Está en equilibrio el sistema? ¿Se puede describir con termodinámica? Recordemos que la termodinámica trabaja con estados de equilibrio. Cómo ir de un estado inicial a otro estado final. Pero siempre son estados de equilibrio. ¿Qué significa equilibrio? Que las propiedades que definen el sistema no cambian con el tiempo. Presión, temperatura, volumen, masa. Si tenemos un tanque con gas, por poner un ejemplo, o una presión y temperatura dada, dichas condiciones operativas son de equilibrio si la presión y la temperatura del tanque no cambian respecto del tiempo. Veamos algunas definiciones que son importantes a la hora de estudiar un sistema y la termodinámica del mismo. Un sistema está en contacto con su entorno si un cambio en el entorno puede producir un cambio en el sistema. Si la masa puede fluir dentro o fuera de los límites de un sistema termodinámico, se dice que el sistema está abierto. Si no, el sistema está cerrado. Del mismo modo, si se puede agregar calor al sistema o trabajo realizado en él, decimos que el sistema está abierto al flujo de calor o de trabajo. Un sistema termodinámico está en contacto mecánico con su entorno si un cambio de presión en el entorno provoca un cambio de presión en el sistema. Del mismo modo, un sistema está en contacto térmico con sus alrededores si un cambio de temperatura en los alrededores puede promover un cambio en el sistema. Si un sistema no cambia como resultado de cambios en su entorno, entonces el sistema estará aislado. Los sistemas pueden estar parcialmente aislados de su entorno. Un sistema adiabático, ¿sí?, es uno que está aislado térmicamente de su entorno, es decir, es un sistema que no está en contacto térmico, no intercambia calor con los alrededores, pero puede estar en contacto mecánico con los alrededores. Estos conceptos son importantes porque la forma en que se define el sistema y los límites y sus alrededores permite la resolución de un problema según los datos disponibles de variables y propiedades. Hay propiedades que son extensivas, que se basan en la escala del sistema, como la masa, el volumen, la energía. Mientras que hay otras propiedades que son intensivas, es decir, que no les interesa el tamaño o la escala del sistema, como por ejemplo la temperatura, la presión o el volumen molar. A su vez, tenemos que ver si ese sistema y el proceso que está ocurriendo en el mismo se encuentra en estado estacionario. Es decir, en un dado punto del sistema las propiedades permanecen constantes en el tiempo.
Muy bien, aquí llegamos al final de esta primera parte introductoria. En el siguiente video veremos la primera ley de la termodinámica, el balance de energía.